invierno se está dilatando cada vez más, cada vez empieza más tarde, acá entre nosotros al menos. Este es un tema particularmente de invierno, pero se va en cualquier época del año. Es un tema que algunas veces lo hemos conversado desde acá y es la famosísima y nunca bien ponderada bronquiolitis. Señora, ¿qué es lo que es la bronquiolitis? Ahora pasamos a desmenuzarla para que usted la pueda entender bien y proceder de acuerdo a como siempre lo hace, por el bien de su niño lo mejor. Es una patología frecuente que se da más en época invernal y que afecta a los bronquiolos. ¿Qué son los bronquiolos? Es la parte más pequeña, más finita de los bronquios que provoca la acción de este virus, su estrechamiento y obstrucción. De este virus porque normalmente la bronquiolitis se produce por virus y ya vamos a ver cuál es el más frecuente. Normalmente se presenta más en menores de un año, aunque ninguna edad, por lo menos la primera infancia, por supuesto, desde muy chiquito, por debajo de los 2 años, pero normalmente se presenta fundamentalmente en niños menores de 1 año. Más en varones, porque los varones, lo hemos analizado también de acá, somos más frágiles, es mucho más fuerte normalmente la mujer que el hombre. Y particularmente si no han recibido leche materna o viven en situaciones de hacinamiento, en donde la contaminación ambiental se hace peor. Siguiendo con esta patología, la provocan, como usted va a leer ahora, mejor dicho, es más, se favorece también, es más común en lactantes que asisten a jardines maternales o guarderías. Estos 2 lugares gozan de toda mi admiración, porque realmente para ser una maestra jardinera o ser una maestra de primera infancia hay que tener mucho carácter para encasillarlo al niño, pero también mucha dulzura para saber manejarlo. Los niños deben ir bajo ciertas circunstancias, a lo mejor no, cuando tienen otros niños enfermos y demás. La provocan virus, como usted puede leer a continuación, particularmente uno llamado virus respiratorio sincicial. Ese es el nombre de este bichito, digamos. Para quien, y esto preste atención también, recién y felicitación a la gente que hizo el Día de las Vacunas y todos los planes vacunatorios, porque quien esté en contra de la vacuna, ese es mi concepto personal, es un ignorante. Por eso felicitación a quien hizo. Pero para este virus particularmente no hay vacunas. ¿Por qué no hay vacunas, señora, para este virus? Para que usted lo entienda un poquito más. Este virus afecta la parte epitelial, la parte más superficial de una estructura. Y esos epitelios o endotelios tienen poca capacidad de respuesta inmunógena. ¿Qué significa eso? Que no fabrican bien anticuerpos. Es lo que pasaba con el virus del HPV. Hasta que se demostró. Vacunas sobre este virus hace muchos años que se está investigando, pero todavía no tenemos nada para ofrecer. La evolución es de 10 días promedio y clínicamente, ¿por qué se caracteriza este virus? Se caracteriza cuando se presenta la enfermedad por dificultad respiratoria expiratoria. ¿Qué significa eso? Yo cuando entro aire a mi pulmón se llama inspiración y cuando lo saco se llama expiración. Y eso se traduce, en el caso de la bronquiolitis, por sibilancias, a veces audibles incluso sin auscultar, si el proceso es significativo. ¿Qué es lo que es una sibilancia? Es un silbido que hace el bronquio estrechado cuando saco el aire. Por eso, señora, si a usted le parece alguna vez que el niño está, póngale la orejita en la espalda y se va a dar cuenta que saca un aire con dificultad. Como consecuencia de esta dificultad respiratoria, no se produce buena oxigenación, o sea, nosotros necesitamos el oxígeno para vivir. Y esto puede ser progresivo y en ocasiones debe proveerse oxígeno por métodos complementarios, incluso con intubación para que el niño pueda ventilar adecuadamente. De acuerdo a antecedentes hereditarios y otros factores de riesgo, puede ser la bronquiolitis. No siempre, por favor, preste atención a esto, no todo niño que tenga una bronquiolitis va a ser un asmático después. Pero sí hay un grupo, cuando hay factores de riesgo, como los factores hereditarios, papá con asma, mamá con asma, por ejemplo, para que en el futuro ese niño pueda padecer un asma bronquial. Muchos niños quedan con un estado transitorio exagerado de sus bronquios, entonces cualquier cosita se obstruye. Pero la mayoría de esos niños desaparece ese cuadro después de los 6 años en general. Suele iniciarse, como usted lo está leyendo,
con síntomas leves de vías respiratorias altas, estornudo, secreción nasal y tos seca, cosa que sufrimos prácticamente todos en invierno. A veces también incluso se acompaña de fiebre, pero no se detiene acá, progresa hasta que hace el espasmo bronquial. No existe, preste atención a esto también, no existe un tratamiento curativo específico. O sea, por ejemplo, yo tengo una angina que es por un villito que se llama estreptococo, le doy un antibiótico para el estreptococo. El virus no tiene un tratamiento específico y lo único que se hace son medidas complementarias de apoyo, nada más, no se hace otra cosa. ¿Cuál es la medida más importante que suele tomarse, aparte de proveerle oxígeno cuando hace falta? Es broncodilatadores. Todo el mundo conoce que hay broncodilatadores que se hacen con aerocámara, algunos nebulización, aunque es mucho mejor la aerocámara. Pero no siempre los resultados son así. Y los famosos corticoides, cosa que vamos a ahondar la próxima vez que nos encontremos cuando hablemos de laringitis, tampoco brindan un resultado satisfactorio para esto. El pronóstico es bueno en general. Puede no ser satisfactorio si existen factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo? Problemas del corazón, cardiopatías que se tienen desde nacimiento. Displasia broncopulmonar, ¿qué es lo que es esto? Son aquellos niños que nacen prematuros, nacen mucho antes de tiempo y su pulmón no terminó de madurar y queda con una falla durante un tiempo bastante prolongado, incluso a veces para toda la vida. O algún déficit de inmunidad, que lo que es la inmunidad son anticuerpos, son defensas que fabrica mi organismo para que yo me defienda mejor. ¿Qué se puede hacer para esto? En algunos casos, no siempre. Se puede intentar la prevención en lactantes con factores de riesgo. ¿Cuáles son? Los que terminamos de leer recién, que tienen displasia broncopulmonar, etcétera, y fundamentalmente los primeros meses de vida. Después del primer año muchas veces ya no tiene mucho sentido usar esto, que es un anticuerpo específico, que se hace anticuerpos monoclonales, así se llama esto. Es un anticuerpo monoclonal que se hace por vía intramuscular y en 5 dosis al inicio del invierno. Se va haciendo una dosis mensual. Es un producto que no es económico, que es caro y por lo tanto hay que fijarse bien nosotros desde el punto de vista médico qué niño eventualmente puede beneficiarse con esta medida. El COMES, entonces, hemos tratado de transmitir, es un problemita serio, realmente puede ser serio muchas veces. ¿Cuántos días de...? La evolución normal de una bronquiolitis suele oscilar alrededor de los 10 días. ¿10 días? 10 días más o menos. Depende de la severidad del ataque de este virus sobre los bronquios tan frágiles que tiene un niño tan pequeño. Pero no desesperemos, probablemente alguna vez vamos a tener vacuna porque se está trabajando mucho para hacer vacuna para este virus.